amores, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conocen, me llamo Darianna y soy cubana. En el video de hoy estaré reaccionando por primera vez a cómo se encuentra la población de Guatemala en este 2025. ¿Está envejeciendo o no? Mis amores, nada, extrañaba muchísimo hacer videos de Guatemala. Y nada, antes de continuar, no olviden suscribirse aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir todos mis videos, que de esa manera me estarían ayudando muchísimo. Sin más preámbulos, comencemos. Estimaciones y proyecciones de la población total según sexo y edad bajo el último censo de población 2018 señalan que somos 18.079.810 habitantes. El 49.19% son hombres, mientras que el 50.81% mujeres. Los rangos de población se dividen de la siguiente forma: 30.5% de 0 a 14 años. El 63.6% de la población está en el rango de 15 a 64 años y el 5.9% de 65 años o más. La edad media de la población es de 28.4 años. La esperanza de vida al nacer para el periodo 2025-2026 es hombres 70.8 años, mujeres 77.3 años. Los 5 departamentos más poblados según proyección 2025 son Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos y Quiché. Y bueno, según la proyección 2025, los 5 departamentos más poblados son Guatemala, con más de 3.7 millones de habitantes, Huehuetenango con más de 1,5 millones, Alta Verapaz con más de 1.4 millones, San Marcos con más de 1.2 millones y Quiché con más de... A ver, que yo sabía que en Guate se dividía en diferentes departamentos y que había bastantes personas, pero de que había millones, esa cantidad de millones de verdad de personas, es que un solo departamento, miren, en Guatemala nada más hay más de 3.7 millones de personas. Dios mío, ¿y dónde están todas esas personas, todos esos guatemaltecos que no se suscriben a mi canal? Díganme a ver, porque es que son millones, ¿y dónde están? Que no se suscriben a mi canal. Por Dios, yo estoy pensando, oye, que voy a estoy pensando, pero bueno, es que son demasiadas personas, por Dios. Es que yo creo que en un solo departamento de eso hay más personas que en toda Cuba, de verdad. 1.1 millones de habitantes, es decir que más de 236,000 guatemaltecos se sumaron a la estadística de proyección general, registrando un incremento del 1.33%. Es necesario tener esta información, y yo creo que hablábamos hace un momento de la ejecución presupuestaria, del presupuesto para este año, y obviamente es necesaria esta información, ir actualizando los datos también, porque así se tienen que ir actualizando los programas, se tienen que ir actualizando las necesidades y las prioridades que también se tienen en las poblaciones. Entonces creo que es fundamental poder pues conocer cuántos guatemaltecos habitamos este hermoso país, y que de esta manera también se llegue a cada uno de ellos con las distintas atenciones de servicios, programas y proyectos que se tienen también, Fernando, porque mira, es cierto, cada año vamos creciendo y van creciendo nuestras necesidades también. Totalmente, la función justa de un censo es determinar la cantidad de habitantes que posee un territorio, un país, para lograr con ese dato puntual generar mejores proyectos de desarrollo que le permitan tener beneficios a todos y cada uno de esos habitantes. No es porque tengamos que ponernos a contar cuánta gente está viviendo en el territorio, así por así, ya estuvo. Incluso para hacer un censo, te comento que tiene ciertas especificidades. Una de ellas muy interesante es el tiempo en que se debe hacer un censo. Internacionalmente se maneja que debes hacerlo cada año que termina en 0. Es decir, año 2000, 2010, 2020, 2030, ¿sí? O en su defecto, porque lo llevas no así con los años terminados en 0, que lo hagas cada 10 años, porque entonces es un tiempo prudencial para lograr tener una variación que te permita entender cuáles son las estadísticas y cuáles son los indicadores
que debes implementar dentro del desarrollo social del país para el beneficio y la mejora en la calidad de vida de pues, todos quienes habitamos este territorio. No solo es en Guatemala, eso se hace en cualquier país del mundo. Al final, te digo algo, aquí en Guatemala tenemos una institución muy importante, es el INE, Instituto Nacional de Estadística, que está adscrito al Ministerio de Economía, y su función elemental básicamente es estar permanentemente haciendo las encuestas que permitan entender cómo va evolucionando la calidad de vida de la gente en función de cuántos vamos siendo. Hoy estamos hablando de un monto de habitacional, un bono habitacional realmente que supera los 18.079.000 habitantes. Ya nos fuimos de ese número cabalístico que era el 18 millones y ya lo superamos. Y la mayoría son mujeres, ¿verdad? Y Así es. la minoría hombres. Esto realmente, cuando tú haces el análisis de crecimiento poblacional a nivel de todo el mundo, te das cuenta que en general en el mundo son más mujeres que hombres. Así es. Y debería esto traer aparejado pues varios esquemas de mejora en la calidad de vida, no solo de las mujeres, sino de todo el espacio generador de lo que significa la mujer dentro de la sociedad. Los niños, las niñas, el hogar en general. Países como Guatemala, en donde el machismo realmente oprime el desarrollo de la mujer y las oportunidades de la mujer, pues hacen que al final cuando tú analizas por qué Guatemala es como es, básicamente uno de los indicadores elementales es el trato que el Estado en general le da a sus mujeres. Aquí, a pesar de que tenemos leyes específicas para la protección de tu seguridad, pues pareciera como que no existiera, porque te das cuenta que las estadísticas de maltrato, de violencia, de género, la violencia enfocada a la mujer, de verdad es alarmante. No digamos a la niña, a la adolescente. Hay que realmente tener un cambio en la mentalidad en general, Sandy, porque de lo contrario, pues lo veíamos en el bloque anterior, cuando tienes una cantidad de dinero monstruosa y la inviertes solo en darle trabajo a la gente, y no se trata de eso. Aquí lo que se necesita es proyectos de desarrollo que puedan permitirle a esta gran cantidad de bono poblacional, 18 millones de gentes, que podamos realmente decir, este Estado me está cambiando la forma en como yo he vivido los últimos 10, 15, 20 años. A ver, en mi opinión, sinceramente, he visto varios videos de Guate, mis amores, donde las mujeres se desarrollan súper bien, súper que bien. Incluso las he visto hacer las mismas actividades que hacen los hombres. Tienen un poder y un espíritu de emprendimiento increíble. Las mujeres allá en Guatemala se levantan, y bueno, estoy hablando de Guatemala, ok, pero eso es en cualquier lugar del mundo. También hay mujeres y mujeres, obviamente. Pero se levantan igual, 4 o 5 de la mañana, igual que los hombres. Tienen puestos donde venden cosas, son súper alegres, súper emprendedoras. Lo he visto allá en Guatemala. Y nada, que me impresiona muchísimo. En Guatemala existe el machismo. En serio, los guatemaltecos son machistas. No sé, eso me ha dejado un poquito como que, wow, ¿cómo puede ser posible? Vamos a seguir viendo, obviamente eso no es general, pero ese se refirió un poquito más lo que es al Estado, en el trato en general, lo que es a la mujer. Pero nada, mis amores, vamos a seguir viendo. Guatemala está más poblada por mujeres que por hombres, entonces vamos a ver. Y las mujeres tienen una fuerza espiritual increíble. Vamos a seguir viendo. A ver. Estoy teniendo mejoras en la calidad de la salud, mejoras en la calidad educativa. Estoy viendo, por ejemplo, si yo ya tengo 50 años, veo a mis hijas o a mis hijos de 30, de 25, de 20, que su sistema educativo está siendo diferente al que yo recibí. Y veo entonces a mis nietos, a mis sobrinos, o si tienes hijos pequeños, bueno, qué diferencia lo que sucedió en mi generación cuando yo tenía esa edad a cómo está este hijo o esta hija mía. Pero si tú analizas, realmente le sigue enseñando lo mismo a esa patojita claro, de 7, 8 años de lo que yo aprendí. Y vamos atrasados en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque no se generan esos proyectos de desarrollo social enfocados a la mejora en la calidad de vida de todos quienes habitamos este territorio. Y hoy, siendo más de 18 millones, de veras, deberíamos tener proyectos de
cambios radicales Por en el supuesto. sistema de vida que tenemos todos y todas. Sin duda alguna, Fernando, creo que es importantísimo. Sabemos, entonces hemos destacado aquí la importancia de estos censos poblacionales. Quizá realizarlo de una forma más constante, pues representa también ese gasto que se puede hacer, porque Claro. sabemos que el Estado tiene que, en la partida presupuestaria también, pues destinar unos recursos para que se pueda desarrollar, porque es un proceso que requiere la atención de varias personas, es un proceso también que lleva su tiempo y que, bueno, es fundamental, pero que también quizás por eso no se hace tan constantemente. Y hay que mencionar, ese es el método en el que llegan casa por casa, que van censando y se logra ir verificando la información de las personas que habitan, las condiciones de vida, y bueno, es una información general que se tiene y que es pues recomendable a nivel internacional, como tú lo mencionabas, por lo menos hacerlo cada 10 años, pero a veces es complicado, ¿no? Por tema de recursos, especialmente han justificado en muchas ocasiones las autoridades. Claro. Pero es el más certero, porque hacerlo, por Totalmente. ejemplo, con base a la cantidad de personas que son inscritas, que han nacido y que tú tengas toda esta información, sabemos también que en este momento hay personas que existen, pero que no sabemos que existen porque no están registradas. Y son personas que para el Estado probablemente no van a existir. Imagínate, si teniendo el dato de estos más de 18 personas que están inscritas, que el Estado sabe de su existencia, en muchas ocasiones no llegan los programas, no digamos para las personas en las cuales no tienen esta identificación, que no tienen la documentación correspondiente y que el Estado ni siquiera sabe de su existencia. Entonces Claro. creo que es importante también entonces poder de verdad hacer un replanteamiento de los diversos proyectos, de las necesidades, temas de desnutrición, temas de acceso a la salud, a la educación, Exactamente. que son primordiales y que hay tanta necesidad porque lo hemos indicado. El año pasado lo analizábamos en los diversos pues puntos que tratábamos aquí, cómo el nivel de pobreza se ha ido extendiendo también y los niveles y los casos de desnutrición, tanto crónica como aguda también, se siguen registrando en nuestro país, se van manteniendo y no vemos una baja considerable donde puedas decir, bueno, sí se está haciendo algo, está cambiándose la realidad, sino que de verdad da tristeza ver cuántos niños están en estas condiciones y que muchos mueren a consecuencia de las complicaciones que tiene un grado de desnutrición Así es. crónica. En ese ejemplo que tú estás poniendo, la desnutrición, imagínate, Alta Verapaz, siendo uno de los departamentos con más altos índices de desnutrición crónica y aguda. ¿Qué sucede si no se hace un censo? Y estamos trabajando con los datos del último censo de hace 10 años y en Alta Verapaz se envían recursos para satisfacer las necesidades de 750,000 niños. Bueno, hablemos no de 750,000 niños, sino de 750,000 personas. Y ahí obviamente el estudio tiene que ir hacia mujeres, mujeres embarazadas, mujeres madres de niños, o sea, desde recién nacidos hasta 2 años, etcétera. Vaya, ¿qué pasa? El último censo nos da como resultado que en Alta Verapaz hoy son 1.4 millones. Si no se hace el censo y no se obtiene el dato de 1.4 millones, el Estado, el gobierno, le está mandando a Alta Verapaz recursos para 750,000 personas. Estás dejando prácticamente al 50% sin el acceso a medicamentos, a recursos en materia de vitaminas, ayuda a las mujeres embarazadas, etcétera. Entonces la desnutrición crónica sigue siendo realmente un indicador alarmante en el país. Por eso la importancia. Ahora, yo quiero compartir con usted algunos datos que Sandy nos había explicado y realmente son elementales para conocerlos. Fíjese, de los 18, un poquito más millones de guatemaltecos que habitamos hoy la República de Guatemala, 49% somos hombres y el 51% mujeres. Los rangos de las poblaciones hoy se dividen de 0 a 14 años. Escuche ese bono poblacional, un 30.5%. De 15 a 64 años de edad, estamos tú y yo metidos ahí, ¿verdad? 63.6%. Y más de 65 años, 5.9% de la población. Eso te da un parámetro de cómo estamos divididos en el país. La edad media de la población guatemalteca hoy, fíjate, tú dices, bueno, yo estoy en el promedio, estoy en la media porque me siento joven, yo puedo decir lo mismo aunque soy mucho mayor que tú, pero si usted no está en el rango de 28 años, usted no está en la media. Es decir, la mayoría de los habitantes en Guatemala andan en el rango de los 28 años. Si usted está arriba de los 28 años, usted
ya se está alejando de Ya nos alejamos. esa juventud, divino tesoro, de la cual hablamos muchos. A ver, esperanza de vida. Eso es un dato muy importante para que conozcamos acá en A la Medida. Fíjese, en los hombres, en Guatemala al día de hoy, es de 70.8 años, es decir, casi 71 años de edad. Y en las mujeres, 77 años, es la esperanza de vida. Si usted tiene a un familiar que superó, siendo mujer, los 77 años, superó la esperanza de vida. Normalmente aquí en Guatemala, 77 años, y pues la mayoría de mujeres ya se tiene concebido, se tiene estudiado que pues hasta ahí llegan. Y los hombres, 71 años. Te puedes imaginar una diferencia entonces de 6 años entre hombres y mujeres. Son datos muy interesantes que nos permiten entender cómo está el desarrollo realmente de pues este parámetro de los habitantes que conforman este elemento del Estado llamado población. Y esto lo que nos hace pensar es, imagínate, si en 28 años está como el promedio que dices, es una población muy joven. Totalmente. Y mucha de esa población con falta de oportunidades. Uf. Entonces, ¿cuál es el país Terrible. que nosotros estamos llevando en ese flote? ¿Y cuál es el país al que queremos entonces llegar al final? ¿Cuál es esa realidad a la que queremos llegar? Ese es el punto. Cuando vemos entonces que hay mucha falta de oportunidades de parte de los jóvenes, que muchos jóvenes están migrando por esa misma falta de oportunidad, Así por es, situaciones de totalmente. violencia, entonces te preguntas, bueno, ¿se está yendo nuestra mayor fuerza? Porque es una edad en la que de verdad tú estás trabajando y quieres hacer muchas cosas para salir adelante, pero no tienes las oportunidades, entonces migras y es un recurso que es el más valioso que tú le estás quitando a un país como el nuestro, que está con ganas Claro. de seguir desarrollándose y que está costando últimamente. Fíjate que hablamos cuántas veces en el programa de la certeza jurídica. Uno de los... A ver, mis amores, en general, Guatemala necesita un cambio en la parte social, en pensar un poquito más lo que es en el pueblo, por lo que he visto hasta aquí. Y nada, que este reportaje está bastante interesante, está tiene unos datos un poco curiosos de Guatemala. No sabía que censaba, en Guatemala se censaba, o sea, que pasaban casa por casa viendo todo esto. Eso se hace aquí en Cuba. Y nada, que nos impresionó bastante eso. ¿Y qué hacen esas más de 18 millones de personas que no están suscritas a mi canal? Por favor. Y otra cosa de que me impresiona muchísimo es que con la cantidad de migrantes que hay, porque Guatemala tiene... hay millones de guatemaltecos que se encuentran fuera de su país. Fuera, en Estados Unidos, en México, a ver, en general, hay millones de guatemaltecos regados en todo el mundo. Entonces me impresiona muchísimo de que aún queden 18 millones de personas en el país de la eterna primavera, porque aquí en Cuba, para nada, aquí en Cuba, mis amores, no quedan casi cubanos. En los barrios faltan miles de personas. Aquí, de verdad, es lamentable la situación, no quedan casi cubanos, ya las personas ya más no quieren parir. Y entonces la población cubana yo creo que va envejeciendo a diferencia de la población guatemalteca. Nada, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que a ustedes les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir todos mis videos, que de esa manera me estarían ayudando muchísimo. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!